En este primer vídeo de los dedicados al tema de colecciones y genericidad en Java, vamos a tratar los aspectos esenciales de las colecciones. Este resumen de aspectos fundamentales debe ser completado con los detalles que aparecen en el conjunto total de diapositivas del curso. En Java disponemos de lo que se conoce con el nombre de Collection Framework en inglés, que consiste en una biblioteca o librería de componentes software que facilita mucho el desarrollo de nuestros programas que utilizan estructuras de datos avanzadas. Este framework proporciona una arquitectura unificada para manipular estructuras de datos de una forma homogénea, y esto facilita el intercambio de estructuras de datos entre diferentes programas y acelera el aprendizaje. Podemos agrupar en tres categorías los componentes que contiene este framework. En primer lugar, las interfaces. Como ya sabemos, las interfaces proporcionan una definición al más alto nivel de abstracción de objetos, basándonos únicamente en el comportamiento a través de los métodos que debe ofrecer cualquier clase que implemente estas interfaces. Aquí encontraremos nombres que ya nos deben resultar familiares, como las interfaces list, set, map. La segunda categoría de elementos en el Collection Framework son las implementaciones. Aquí encontramos clases, abstractas o no, que profundizan en la descripción de los objetos que implementan las interfaces, y encontraremos clases conocidas como ArrayList y LinkedList que implementan la interfaz list. También encontraremos en el framework una categoría de elementos que denominamos algoritmos, que son básicamente clases que ofrecen métodos estáticos para realizar cálculos frecuentes de tipo búsquedas, ordenaciones, conversiones entre tipos de estructuras de datos, etc. Otros lenguajes también ofrecen frameworks similares para la gestión de estructuras de datos, aunque quizá no tan extensos como el de Java. Comencemos entonces viendo las interfaces principales. La raíz de una parte de la jerarquía de interfaces es la interfaz collection. Ella heredan toda una serie de interfaces que tienen como característica común la de referirse a estructuras de datos lineales. Mientras que por otro lado, al mismo nivel que la interfaz collection, tenemos la interfaz map, también dentro del llamado Collection Framework de Java. La interfaz map describe estructuras de datos que establecen la correspondencia entre claves y un valor para cada clave. Es decir, hablamos de tablas hash, por ejemplo, a veces conocidas como diccionarios. Una característica importante y común a todas estas interfaces es que son genéricas, es decir, podemos describir mediante un tipo de datos paramétrico cuál es el tipo de datos componente de la estructura. Así, por ejemplo, cuando hablamos de list podemos especificar si estamos almacenando una lista de integer o una lista de personas o una lista de documentos. Una característica común a todas estas interfaces es que describen operaciones opcionales. Como sabemos, cualquier clase que implemente una interfaz debe dar una implementación para todos y cada uno de los métodos incluidos en la interfaz. No obstante, en este framework se da más flexibilidad a los implementadores, permitiéndoles que definan operaciones no válidas para determinadas estructuras de datos, es decir, que si se ejecutan sobre un objeto que no las permite, se puede lanzar una excepción. Cada interfaz que hereda de collection define un comportamiento especializado. Así, por ejemplo, sabemos que en un set no puede haber duplicados. La existencia de duplicados se comprueba mediante los métodos equals y hashcode que se deben haber implementado sobre los elementos del conjunto. Por otro lado, en una lista sabemos que los elementos permanecen en el orden en que se insertan y se puede acceder a ellos por un índice, cosa que no se puede hacer en el set. También tenemos una interfaz para describir conjuntos que ordenarán sus elementos en base al orden natural que el usuario haya definido para los elementos del conjunto, mediante la implementación de la interfaz comparable que veremos más adelante. En relación con los mapas también tenemos una subclase. En relación a la interfaz map, debemos tener en cuenta que sus claves son únicas y por lo tanto debemos definir los métodos equals y hashcode para que se puedan eliminar los duplicados. Por otro lado, también existe una interfaz sorted map para referirse a los mapas que ordenan sus claves según el orden natural de las mismas. La interfaz collection nos permite trabajar con agregados de datos lineales,
colecciones de datos lineales, es decir, no incluyendo los mapas, utilizando una máxima generalidad. Y de esta forma nuestras implementaciones pueden ser más flexibles y facilitarse el intercambio de colecciones o el paso de parámetros de las mismas. Por ejemplo, aquí vemos cómo estamos creando una instancia de la clase hasSet, que veremos más adelante, y dado que esta clase implementa la interfaz set y la interfaz set es una subinterfaz de collection, podemos asignar ese objeto a una variable declarada de tipo collectionString. El propio framework nos da un ejemplo de cómo podemos aprovechar esa flexibilidad, ya que en todas sus implementaciones hay un constructor que toma como parámetro un objeto de tipo colección. Es decir, a la hora de crear, por ejemplo, un ArrayList, podemos pasar como parámetro cualquier tipo de colección y esto nos puede facilitar conversiones entre distintos tipos de colecciones. Veamos la definición de la interfaz collection. Como hemos dicho antes, se trata de una interfaz genérica, luego debemos proporcionar el tipo de datos correspondiente a los elementos de la colección. Aquí tenemos los métodos básicos para manipular la colección, acceder a su tamaño, saber si está vacía, consultar si un determinado objeto está contenido o no en la colección. Esta comprobación se realizaría mediante el método equals que se haya implementado para ese objeto o el equals definido en la clase object. Podemos añadir elementos a la colección. Cabe hacer notar que los elementos que se añaden son de tipo E, es decir, solo los del mismo tipo que hemos utilizado para definir la instanciación de la colección mediante el tipo de datos paramétrico. También podemos eliminar objetos de la colección, podemos obtener un iterador para recorrer la colección. En concreto, esto además es un método que viene definido en una interfaz que hay por encima incluso de collection, que es la interfaz para los objetos que se pueden recorrer. De esto hablaremos en un momento. También hay otro grupo de métodos que recibe como parámetro una colección y se opera con toda la colección en relación al objeto que está ejecutando el método correspondiente. Así, por ejemplo, podemos añadir a la colección actual todos los elementos que se pasan en la colección. También podemos borrar todos los elementos de la colección actual que pertenezcan a la colección que se pasa como parámetro. Esta notación para la colección que se pasa como parámetro indica que la colección puede ser de cualquier tipo. Veremos más adelante los detalles en la parte de genéricos de este mismo tema. Se puede vaciar con una sola instrucción todo el contenido de la colección. También tenemos dos métodos para hacer conversiones a formato tradicional de arrays. Aquí podemos obtener una colección convertida en un array de objetos sin especificar su tipo, y con este otro método que tiene como parámetro un array de un determinado tipo podemos convertir la colección actual en un array de ese mismo tipo. Veremos un ejemplo a continuación. Por último, en esta definición de la interfaz colección debemos notar que hay determinados métodos marcados con un comentario de optional. Esos son los métodos que cada implementación puede decidir si desea implementar de forma real o si desea lanzar una excepción porque el método no se considera apropiado para esa implementación concreta. Y por lo tanto debe tener implementado un método para saber si existe o no el siguiente elemento en la iteración para poder avanzar y obtener ese siguiente elemento en el recorrido. Además, opcionalmente puede tener definido un método para borrar el elemento actual del recorrido. Este iterador se obtiene a partir de una determinada colección. Como vimos en la interfaz anterior, hay un método iterator que permite obtener como resultado un objeto iterador almacenado en la variable it de tipo iterador. Y para recorrer una determinada colección, lo que debemos hacer entonces es obtener el iterador it y sobre el iterador it realizar esas operaciones de ver si hay siguiente elemento, obtener el siguiente elemento. En este caso lo que estamos haciendo es un filtro, que si el siguiente elemento no cumple la condición, podemos borrar el elemento actual del iterador. Pero se trabaja sobre el objeto iterador, no sobre la colección directamente. Veamos ahora la interfaz set, que modela el concepto matemático de conjunto. Es una interfaz que hereda directamente de la interfaz collection, pero que no añade métodos, solo tiene los métodos que hereda de la interfaz collection. La diferencia importante es en su funcionalidad, dado que no admite duplicados.
Vamos a ver tres implementaciones de la interfaz set. Vamos a ver tres implementaciones concretas y diferentes de la interfaz set. En primer lugar, hashSet almacena los elementos del conjunto mediante una función hashing, y entonces para detectar la duplicidad de elementos y no repetirlos en el conjunto utiliza las funciones hashCode e equals, que deberemos haber definido en la clase correspondiente a los elementos del conjunto. La segunda implementación, que también se usa con mucha frecuencia, es treeset, que implementa conjuntos que mantienen los elementos ordenados ascendentemente por el orden natural de los elementos previamente definido mediante una implementación de la interfaz comparable y el método compareTo. Tanto este método compareTo como hashCode e equals se describirán en detalle en otro vídeo de este tema. La tercera implementación de la interfaz set que tenemos aquí es LinkedHashSet. Es muy similar a hashSet en el sentido de que la duplicidad de los elementos se controla con los métodos hashCode e equals, pero a diferencia de hashSet, en LinkedHashSet se garantiza que los elementos están almacenados en el orden de inserción. Es decir, si recorremos, por ejemplo, con un iterador un hashSet, no sabemos en qué orden vamos a recorrer los elementos. Si recorremos un treeset, sabremos que lo estamos haciendo en orden ascendente del orden natural de los elementos, y si recorremos un LinkedHashSet, sabemos que se recorrerán en el orden de inserción. En cualquier caso, los sets no tienen una operación de acceso por índice como ocurre con las listas. Veamos dos ejemplos sencillos de utilización de conjuntos. En el primero vamos a tener una colección de la que queremos eliminar los duplicados y aprovecharemos la funcionalidad de los conjuntos, hashSet en este caso, para en el constructor pasar como parámetro la colección y saber que su resultado será una colección equivalente sin duplicados. En el segundo ejemplo nos planteamos otra forma de eliminar los duplicados. En este caso no partimos de una colección sino de un array de strings que provienen de la línea de comandos, y utilizamos un for avanzado para ir recorriendo todas las cadenas de caracteres de la línea de comandos. Al añadir los elementos a un conjunto que se ha creado inicialmente vacío, en este punto la operación add, si miramos en la interfaz de collection, nos devuelve un booleano. El booleano corresponde a si se ha podido o no añadir ese elemento a la colección. Si no se ha podido añadir el elemento a la colección, que es un conjunto, entendemos que es porque el elemento ya existía y no se permiten duplicados, y en ese caso pues simplemente lo imprimimos como se supone que pedía el enunciado de este ejercicio. Veamos otra de las interfaces del Collection Framework que se utiliza con gran frecuencia. Nos referimos a la interfaz list, que corresponde a una colección de elementos que se mantienen ordenados en el orden en que se han insertado en la colección, y además permite mantener elementos duplicados en la colección. Ambas son importantes diferencias respecto al concepto de conjunto que acabamos de presentar. En concreto, la idea de que los elementos se mantengan en el orden de inserción da sentido a que tengamos métodos para acceder a los elementos por la posición que ocupan dentro de la lista, dentro de la colección. Y también tenemos operaciones para hacer búsqueda de elementos obteniendo el índice que ocupa el elemento dentro de la lista. Asimismo, la interfaz lista ofrece una nueva definición del concepto de iteración más flexible. El iterador de listas tendrá operaciones para avanzar y retroceder en el recorrido de la lista. Por último, tendremos operaciones que permiten hacer referencia a sublistas dentro de la lista, operaciones de rango. Veamos la definición de la interfaz list centrándonos en sus métodos más importantes. Primero debemos recordar que es una interfaz genérica, es decir, tiene un tipo de datos paramétrico, y es una subinterfaz que extiende de la interfaz collection. Tenemos métodos para hacer acceso posicional a elementos, dando el índice obtener el elemento, reemplazar un elemento en determinada posición por un nuevo valor. Tenemos el método add con un índice para insertar el elemento proporcionado en la posición indicada, desplazando el resto de los elementos hacia posiciones con índices más altos. También tenemos un método para añadir todos los elementos de una colección a partir de una determinada posición en la lista, y finalmente aquí un método para borrar el elemento que ocupa una determinada posición en la lista. Como vemos aquí, algunos de estos métodos son opcionales.
Es decir, se permiten que las implementaciones puedan lanzar una excepción por considerarlos no apropiados para esa implementación. Además de tener el método contains heredado de la interfaz collection para saber si un elemento está contenido o no en la lista, en este caso podemos consultar el índice de la posición que ocupa ese elemento en la lista, y si hubiese varias apariciones del mismo elemento en la lista podríamos acceder al índice de la última aparición. Como ya hemos mencionado, el iterador de las listas es un iterador especial, ListIterator, y tendrá operaciones más flexibles para recorrer la lista. Finalmente, con el método subList podemos definir un rango entre dos posiciones de la lista para tener una vista de ese fragmento de la lista, sabiendo que no estamos duplicando la información, sino que estamos accediendo a la lista original y por tanto las operaciones que vayamos a realizar pueden estar restringidas. Veamos algunos detalles de las implementaciones de la interfaz list. Las dos implementaciones que se utilizan con más frecuencia son ArrayList y LinkedList. Vector es una clase implementada en Java anteriormente al Framework Collection, que con posterioridad se hizo compatible con la interfaz list. La principal diferencia entre estas dos implementaciones se refiere a la forma en la que almacenan sus datos. ArrayList utiliza un array y LinkedList utiliza una lista doblemente enlazada. En consecuencia, surgen diferencias de eficiencia en distintas operaciones con ambas implementaciones. En concreto, acceder con el método get a una determinada posición en un ArrayList, dado el índice de la posición, tiene un tiempo de acceso constante, mientras que el acceso a una determinada posición dado su índice en un LinkedList tendría un tiempo de ejecución que depende del número de elementos en la lista. Por otro lado, eliminar elementos a través de un iterador en el LinkedList es más eficiente que si intentamos eliminar elementos en un ArrayList, dado que eliminar elementos en un array significa reorganizarlo, compactarlo. Veamos ahora los detalles de la interfaz map, que como vimos al principio del vídeo sirve para asignar valores a claves. Cada clave es única, no se permiten claves duplicadas y solo puede haber un valor asignado a cada clave. Esta interfaz modela el concepto matemático de mapping o función. Las tres implementaciones que se usan con más frecuencia de la interfaz map son HashMap, TreeMap y LinkedHashMap. Veamos los detalles que las diferencian. HashMap utiliza una función hash para almacenar las claves y por lo tanto para detectar duplicados claves iguales utiliza hashcode e equals. En cambio, un TreeMap mantiene sus claves en un treeset ordenadas según el orden natural de las claves, es decir, que las claves deben implementar la interfaz comparable. Por último, LinkedHashMap también realiza la comparación de sus claves mediante hashcode e equals, pero garantiza que se mantienen las claves en orden de inserción, es decir, podemos recorrer las claves y saber que las vamos a obtener en ese orden. Debemos hacer notar aquí la similitud entre estas tres clases y las tres implementaciones de set: hashset, treeset, LinkedHashset. En la definición de la interfaz map podemos apreciar que, como todas, es una interfaz genérica, pero en este caso tenemos dos tipos paramétricos que corresponden al tipo de datos de la clave y al tipo de datos del valor asociado con las claves. Entre los métodos que podemos utilizar con un mapa tenemos fundamentalmente uno para asociar una clave con un determinado valor, para obtener el valor asociado con una determinada clave o borrar una clave del mapa. Tenemos dos formas de consultar si algo está contenido en el mapa. Si se trata de consultar si una clave está contenida, sabemos que va a ser muy eficiente por la utilización de las funciones hash, pero también podemos consultar de manera menos eficiente si hay un determinado valor asociado a alguna clave en el mapa. Podemos consultar su tamaño o si está vacío. Y también tenemos operaciones para trabajar con varias claves a la vez, como por ejemplo guardar todas las asociaciones de claves de este mapa que se pasa como parámetro en el mapa actual. También podemos vaciar el mapa de un golpe. Por otro lado, podemos acceder a distintos componentes del mapa. Las claves se guardan en un conjunto que podemos obtener con este método y los valores serían una colección que podríamos obtener con este método. Estos métodos nos pueden servir para hacer recorridos del mapa. Y también tenemos
la posibilidad de utilizar el método entrySet para obtener un conjunto de todas las entradas del mapa, es decir, todos los pares clave-valor asociados en el mapa. Para ello utilizaríamos la interfaz entry que se define dentro de la propia interfaz mapa. Veamos un ejemplo de utilización de mapas. Aquí tenemos un ejercicio en el que vamos a partir de un conjunto de palabras recibidas como argumentos de la línea de comandos y lo vamos a ir recorriendo con el objetivo de calcular las frecuencias de aparición de cada palabra en este array. Para eso vamos a utilizar una variable m de tipo, usamos la interfaz map con la clave string y el valor asociado a cada string, que será una palabra, será la frecuencia de aparición de esa palabra en el array que nos pasan como parámetro. Nótese que como no está permitido utilizar los tipos de datos básicos en la instanciación de genéricos, no podemos utilizar aquí int, sino que debemos utilizar integer. En la variable m que hemos declarado de esta forma, vamos a instanciar la clase hashMap. De esta forma ya tenemos almacenado en m un objeto hashMap vacío para almacenar las frecuencias de aparición de cada palabra. En el bucle, para procesar cada una de las palabras y calcular sus frecuencias, lo primero que hacemos es acceder al mapa para obtener la frecuencia actual de esa palabra. Si esa fuese la primera aparición de la palabra, la clave no estaría almacenada en el mapa y obtendríamos una frecuencia igual a nulo. Por lo tanto, lo que haríamos es almacenar un 1 como frecuencia de esa palabra hasta el momento. En caso contrario, incrementaríamos en 1 la frecuencia y con el resultado de esta expresión condicional lo que hacemos es asociar ese nuevo valor de frecuencia calculado a la palabra dentro del mapa. Vamos a ver dos formas posibles de recorrer los contenidos del mapa. Una forma muy frecuente es recorrer el conjunto de claves que obtenemos mediante el método keyset del mapa m. Una vez obtenida cada una de las claves, podemos hacer con ella la operación que nos interese. En concreto, podríamos volver a hacer un get sobre el mapa y obtener el valor asociado a la clave. Para hacer ese tipo de proceso, quizás nos interesase otro tipo de iteración recorriendo todos los pares clave-valor del mapa. Es decir, obtener el conjunto de entradas del mapa, que deberíamos especificar cada una de ellas mediante la interfaz entry definida dentro de la interfaz map, y una vez que tenemos la entrada, podríamos obtener la clave o el valor asociado. Al inicio de este vídeo mencionamos que algunas de las clases de este framework están orientadas a contener métodos estáticos para realizar determinados algoritmos. Por ejemplo, el método sort, para ordenar una lista que se le pasa como parámetro, está contenido en la clase collections, acabado en s. Esta es la forma explícita de ordenar una lista que se ordenaría según el orden natural que hayamos definido para el elemento componente de la lista. Es decir, esto requiere que el elemento componente de la lista haya implementado la interfaz comparable. Esto es similar a lo que hacíamos cuando definíamos un treeset, que mantiene permanentemente los elementos ordenados dentro del conjunto, mediante la implementación de un método compareTo que solo recibe un argumento. El resultado de este método es un número entero cuyo signo nos indica el sentido de la comparación. De la siguiente forma, si el objeto sobre el que se invoca compareTo es menor que el parámetro, el resultado será negativo. Si es mayor que el parámetro, el resultado será positivo, y si es igual será 0. Otra forma de poder establecer la comparación de objetos es mediante la implementación de la interfaz comparator. Esta permite definir órdenes distintos del orden natural. En otro vídeo describiremos en detalle cómo utilizar las interfaces comparable y comparator. Como ya hemos mencionado, las listas mantienen sus elementos en el orden de inserción en la lista, pero podemos ordenarlas explícitamente mediante algún otro criterio con el método sort. En cambio, los treesets sabemos que mantienen los elementos ordenados de acuerdo al orden natural definido para sus elementos. Concretamente, treeset no implementa la interfaz set directamente, sino que implementa una interfaz intermedia para describir todos los conjuntos que mantienen sus elementos en orden. Así, treeset es una implementación realmente de sortedSet, que es una subinterfaz de set. Así pues, cualquier implementación de sortedSet, es decir, de un conjunto que mantenga sus elementos en orden, debe proporcionar estos métodos, como por ejemplo acceder al primer y al último elemento o a subconjuntos
relativos a la posición en el orden de un determinado elemento pasado como parámetro. Cuando creamos una instancia de TreeSet en el constructor, podemos proporcionar opcionalmente un comparator, de forma que el TreeSet se comporte no mediante el orden natural predefinido para sus elementos, sino que ordene los elementos en base al comparator que le estamos pasando en el constructor. De manera análoga a la interfaz SortedSet, existe la interfaz SortedMap, que podrá ser implementada por aquellas clases que definan mapas que mantengan en orden sus claves. Los métodos de esta interfaz son similares a la de SortedSet, pero relativos a las claves del mapa. Esta interfaz es implementada por la clase TreeMap que ya hemos comentado antes, y también, como en el caso de TreeSet, podemos utilizar un comparator proporcionado opcionalmente en el constructor de TreeMap para que TreeMap se comporte de manera distinta a la habitual. Por defecto, TreeMap utiliza el orden natural de las claves para mantenerlas almacenadas en el mapa, a menos que en el constructor se haya proporcionado un comparator para definir otro orden de las claves. Los arrays ya existían antes que el Framework Collection de Java, por lo tanto, nos interesa tener métodos para convertir de arrays a colecciones. Estos métodos ya los vimos en la interfaz Collection. Sobre una colección C podemos invocar el método toArray para convertirla a un array, en este caso sin especificar ningún tipo concreto de datos para los elementos, sería un array de object. Si nos interesa mantener el tipo del elemento de la colección en el array al cual vamos a convertir, podemos invocar el mismo método pasando como parámetro un array del tipo correspondiente al elemento de la colección, y entonces el array que obtenemos mantendrá ese tipo de datos. Si el tipo de datos del array que pasamos no es compatible con el de la colección, se producirá una excepción en tiempo de ejecución. De manera recíproca, también tenemos métodos para convertir arrays en colecciones. En concreto, dentro de la clase arrays con S, tenemos el método asList, que permite recibir un número variable de parámetros, todos ellos del mismo tipo, y retornar una lista de ese tipo. También podemos pasar como parámetro, en vez de los elementos individualmente, todos ellos en un array del mismo tipo que vamos a obtener la lista resultante. Como ya mencionamos al principio, en el Framework Collection de Java existen clases que proporcionan algoritmos de propósito general. Son clases como por ejemplo arrays y collections, que tienen métodos estáticos para realizar operaciones típicas sobre colecciones. En concreto, hemos visto un caso de sort para ordenar los elementos de una lista de acuerdo con el orden natural que definen los elementos de la lista mediante la interfaz comparable, y también tenemos un método sort para ordenar una lista de acuerdo con el orden definido por el comparator que se pasa como parámetro. Asimismo, tenemos otro método para generar una permutación aleatoria de una lista. Es importante no olvidar estas clases antes de programar nuestras operaciones sobre colecciones para poder basar nuestro código en las funciones que ya nos proporcionan estas clases. En realidad, ambos métodos son equivalentes, ya que cuando se pasa un número de parámetros variable, se convierten internamente en un array automáticamente. Y lo que es importante en ambos casos es recordar que la lista resultante es un envoltorio sobre el array que se ha creado, es decir, los datos están almacenados realmente en el array y por lo tanto la lista tiene restringidas algunas de sus operaciones. Por ejemplo, no podríamos cambiar el tamaño de la lista. En esas clases tenemos gran diversidad de métodos estáticos para realizar diversas manipulaciones sobre colecciones. Por ejemplo, invertir una lista, rellenar todos los elementos de una lista con un determinado valor, copiar todos los elementos de una lista a otra, intercambiar dos elementos de una lista dadas sus posiciones, y otras muchas que no tenemos tiempo para tratar en este vídeo resumen. No obstante, antes de terminar este resumen, debemos mencionar un método importante y característico de toda una familia de métodos similares. Nos referimos al método onModifiableList. En Java no existe una forma de declarar que una colección va a ser constante, es decir, cuyo contenido no va a variar.
Entonces, si queremos hacer esto, la única solución es crear un envoltorio inmutable de esa lista mediante la operación onModifiableList, pasando la lista original como parámetro y obteniendo como resultado una lista equivalente inmutable. No se trata de hacer una copia de los datos contenidos en la lista, sino que se usa delegación para el almacenamiento. Ahora bien, si se intenta realizar alguna operación de modificación sobre el envoltorio inmutable de la lista, tal como añadir o borrar un elemento, se lanzará una excepción. Esto también es útil cuando un método se ve forzado a devolver una lista de tipo A cuando en realidad está partiendo de una estructura o un atributo de tipo lista B. Esto no se puede hacer de forma directa, ya que la lista B no es una subclase de lista A, aunque B fuese subclase de A, y por lo tanto no se podría devolver de forma directa. Como hemos dicho, el método onModifiableList es representante de una familia de métodos análogos para mapas y conjuntos. Con esto terminamos este vídeo en el que hemos resumido los temas de interfaces, implementaciones y algoritmos del tema de colecciones. Otros temas se tratarán en vídeos posteriores y además recomendamos que se mire en detalle todas las diapositivas disponibles en el tema, ya que proporcionan mucho más detalles. Asimismo, recomendamos que se realicen los ejercicios propuestos.